¿Qué harían ustedes si su tiempo de vida se terminara convirtiendo en la moneda de cambio para costearse la misma vida? Por ejemplo, ¿qué es lo que no vemos dentro del precio del mañana? Además de esa clase que mantiene a la élite, que es como una especie de, entre comillas, clase media, no se ve las clases más empobrecidas, están invisibilizadas completamente. Totalmente. Las que seguramente mueren a diario de una manera más atroz. Entonces es el ser humano en una continua carrera sin tiempo para mirar a un lado, para mirar al otro, para tener conciencia. Ellos son un ganado Ujú. y ese ganado del cual se consume el tiempo las élites. Sí. Porque finalmente es lo mismo que pasa actualmente con el tema del salario. Llega un momento en el que se convierte en un enemigo tan formidable del sistema que el sistema lo convida a negociar y le ofrece privilegios a cambio de que se quede tranquilo, que es algo que también suele pasar con estas voluntades irreverentes, ¿no? Sí, a veces Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este espacio donde se supone deberíamos hablar de cine, pero siempre hablamos de algo más. ¿Qué harían ustedes si su tiempo de vida se terminara convirtiendo en la moneda de cambio para costearse la misma vida? Para resolver este dilema, en medio de la película que vamos a hablar hoy, a mi diestra, el catedrático del cine Ricardo Romero Romero. Jason Alcalá, quien les va a dar unas cucharadas de cinefilia. Bueno, estamos hablando del precio del mañana, ¿no, Jason? Así mismo es, In Time. In Time, una película de Andrew Niccol con un reparto que me encanta. Está Amanda Seyfried, está Cillian Murphy, Johnny Galecki, Matt Boomer y el protagonista que es Justin Justin Timberlake. Timberlake. Recuerdo haberlo visto anterior a esa película en la película sobre Facebook, en la red social. Y vemos en esta película Sí. una visión del oprimido. Sí, una desigualdad, ¿no? Sí, hay una desigualdad y cómo el oprimido muestra lo que las clases dominantes, todos los artificios de las clases dominantes que se perpetúan en el poder y se perpetúan también en lo que es la posesión de lo más valioso que tenemos, que es el Sí. tiempo. Sí, y la película nos sugiere un esquema que pudiese ser una ecuación histórica, que cuando te pones a analizar desde la perspectiva de esta película, eh, algunas referencias reales. Este personaje, que no recuerdo el nombre en la película, el que interpreta a Justin Timberlake, él estaba viviendo en medio de su status quo, tranquilo, viviendo el día a la vez. A los 25 años dejas de envejecer y bueno, comienzas. Si vives en el gueto, comienzas a vivir un día a la vez, almacenando hoy el tiempo que vas a gastar mañana. Y todo estaba bien y todo estaba tranquilo hasta que le tocaron su círculo íntimo, ¿no? Sí, Su, su ma- madre, su madre. que era el único pariente que tenía. Su Exacto. papel, el papel de Will Salas. Exacto. Y allí es donde entonces se puede considerar eso como el detonante para que él emprendiera un objetivo en contra de quienes mantienen este sistema desigual, ¿no? Yo siento que lo que se muestra al principio de la película, y lo interpreto de esa manera, es que estamos viendo a un hombre, si se quiere, resignado al tipo de vida que le tocó. Es decir, no Sí, que es vi, es un esquema. es un esquema, sí, Ujú. es todo es una especie de sistema Ujú. donde, bueno, tú puedes tener la posibilidad de tener ciertas comodidades, de vivir una vida digna, Dentro de lo que tú ganas. exactamente. Pero resulta que eso se revierte Claro. en el momento en el que su madre, que está bajo vulnerabilidad, y está bajo vulnerabilidad porque a pesar de que algunos de estos que hablan del idiot pilot, Ujú. el famoso idiot pilot, donde dice, bueno, pero ¿cómo es posible que si la mamá
tenía tan poco tiempo porque él no le prestó antes de que ocurriera lo que ocurrió, La, para no dar spoiler, ¿no? la película te lo La película lo explica. explica. La película lo explica porque el sistema te tiende trampas. Claro. Una de las trampas que te tiende el sistema te puede decir que te está alimentando de una manera, que comes cierto tipo de alimentos, pero esos alimentos te producen cáncer. Claro. Y por más recursos que tengas, es difícil salvarte de un cáncer. Sí. Entonces, más o menos es lo que ocurre con esta cuestión de la medida del tiempo como moneda, como forma de vida que el sistema le da. O sea, te da cosas, te da cuestiones para que sobrevivas, pero luego, en un momento, te las quitas todas. Sí, porque el detonante es que suben el pasaje. Y ella tenía lo justo para esa noche. Sí, ella tenía lo previsible. Exacto. O sea, lo que siempre tenía para movilizarse las noches a su casa. Sí, ahí está explicado, y ahí no hay un idiot pilot como... Sube el precio del pasaje y ella no tiene. Y al pedir ayuda se encuentra... Porque vive al día. Claro, todos ahí viven al día en el gueto. Pero al ella pedir ayuda se encuentra con algo que también es muy interesante allí, que es con la indiferencia del resto. Pero no es una indiferencia... Una es una indiferencia por supervivencia. Exacto, es una indiferencia forzada, porque si yo te doy de mi tiempo porque tú sobrevivas, muero yo. Entonces, ¿cómo hacemos? Pero todo ese meollo es lo que termina desencadenando en este personaje que hace Timberlake. En su subversión. Ajá, en su subversión. Además, con un golpe de suerte que le dio el destino. El destino le dio, bueno, te quité a tu mamá, pero mira, aquí tienes esto. Trabaja con esto para que te desquite, para que resuelvas. Sí, y fíjate, ahí el personaje de Amanda Seyfried, interesante. Vemos que ella está dentro de la élite, esa élite que nunca envejece, esa élite que todo el tiempo está joven, porque hay algo también interesante y es el discurso estético del precio del mañana. Sí. Fíjate que no hay marcas, no hay... lo que hay es edificaciones, hay un mundo muy keynesiano desde la perspectiva de las arquitecturas, desde la limpieza, entre comillas, de los escenarios, la pulcritud, incluso el propio transporte público es pulcro. O sea, estás en una sociedad en la que todo es, entre comillas, pulcro. Sí, pero hay algo que me llamó poderosamente la atención, Ricardo, y es que cuando él logra salir del gueto, que él llega a la ciudad, él va corriendo. Y eso hace que la gente de la ciudad lo identifique como un extranjero, como alguien que no es de allí, porque se supone que quienes viven en la ciudad tienen exceso de tiempo, no tienen por qué andar corriendo. Él se acostumbró a andar corriendo para ahorrar tiempo, porque en el gueto el tiempo es dinero. Entonces, me llama poderosamente la atención eso, porque entonces es el ser humano en una continua carrera sin tiempo para mirar a un lado, para mirar al otro, para tener conciencia. Pero es que si te fijas, ¿dónde estaban las lúdicas dentro de ese sistema? No había lúdicas. No. Solamente la tenían las élites. El gueto era como una gran industria. Sí, es una gran industria, más bien como una granja. Una granja, es exacto. Como una granja. Sí, sí. Ellos son un ganado y ese ganado del cual se consume el tiempo las élites. Sí. Porque finalmente es lo mismo que pasa actualmente con el tema del salario. Sí. Y ocurre con la precarización de los beneficios. Ahí hemos visto que hay gente que dice que actualmente nosotros, bueno, a diferencia de cómo era la cosa hace 2 siglos, hace 200 años, hemos mejorado nuestras condiciones. Incluso hay países donde ya no hay jornadas de 8 horas, sino de 6, que ya no son 7 días, ya no son 5 días laborables, sino 4. Pero no se está viendo cómo eso se recompone para que los capitales y las grandes élites sigan teniendo poder y sigan dominando. Sí. Porque además, por un lado, hay unas sociedades, entre comillas, que han mejorado sus condiciones sociales, viven dentro de un estado social, pero el expolio que hay hacia afuera, que es lo que no se ve, por ejemplo, ¿qué es lo que no vemos dentro del precio del mañana?
además de esa clase que mantiene a la élite, que es como una especie de, entre comillas, clase media, no se ve las clases más empobrecidas, están invisibilizadas completamente. Totalmente. Las que seguramente mueren a diario de una manera más atroz. Y eso que vemos en El precio del mañana, o In Time, es lo que de alguna manera se vive en la sociedad estadounidense con lo que ocurre, por ejemplo, con los migrantes. Los migrantes están invisibles Bueno, se ven visibles en este momento por los conflictos que hay, ¿no? me acordé, creo que es Will Salas. Will Salas sí es el personaje de Justin Salas Timberlake. no es un apellido anglo. No. Entonces, Ahí hay cierta intencionalidad Sí. allí, Sí. a pesar de que, bueno, el personaje no es latino. Justin Timberlake, por supuesto que no es latino. Pero tiene un antecedente revolucionario Sí. en su padre. Sí, hay un antecedente en él que se ve reflejado en el momento del conflicto. O sea, cuando se inicia lo que se llama en el cine y en el guión el viaje del héroe, él tiene una vena rebelde. Totalmente. Y esa vena rebelde lo hace desafiar a un gran poder que simplemente lo que va es a aplastarlo. Fíjate que hay varias cosas que él hace, entre esas asaltar, entre esas tomar el tiempo de los ricos. O sea, usa el sistema para combatir el sistema. Que en realidad no es el tiempo de los ricos, el tiempo que le perteneció siempre a la gente a quienes ellos se lo robaron para acumularlo. Ahí está todo bien dibujado. Sí. Pero me llama poderosamente la atención algo, Ricardo, porque tampoco todo se inclina para malo del lado de los ricos en esa película. Fíjate que uno de los primeros gestos que él tiene es regalarle a su mejor amigo 10 años de vida. Y su amigo, sin tener la suficiente capacidad de conciencia para administrar ese dinero, va y se lo bebe y lo matan. Pierde la vida. Entonces me parece que también es una figura ahí, un dibujo que nos muestra esta película Sí, la fragmentación que puede haber en los oprimidos. Porque de cómo cierto sector pudiese manejar bien o no el tema de los recursos, ¿no? Claro, porque es un tema de cómo te forman, cómo estás formado, cómo hay una pedagogía para que las clases oprimidas, primero, tengan el individualismo, no piensen colectivamente, no piensen en lo social, no piensen, o sea, que no haya otredad. Eso está mostrado allí, pero también hay una otredad en la que precisamente en el personaje de Will Salas vemos cómo él inicia si se quiere, una revolución. Al menos hay una gran revuelta, mostrando que el mundo no puede ser como está configurado. Total. No, o sea, nadie puede estar conforme con un mundo donde socialmente hay un opresor y un oprimido. Sí, que haya exceso de un lado y carencias del otro. Sí, exactamente. Porque cuando él se sienta en esa mesa, yo sé que tú cuidas los spoilers, pero esta película salió ya hace tiempo. Sí, del año 2011. Cuando él se sienta en la mesa, en esa especie de casino, ahí estamos hablando de más de 100 años para arriba en juego, para un simple juego. Y yo me imagino, yo estando allí en esa mesa, yo me lo preguntaría. O sea, yo diría, estos tipos tienen a disposición para jugar centenares de años y la gente en el gueto con un día a la vez. No seas malo. Entonces yo creo que eso fue lo que fue alimentando, le fue dando causa a la rebeldía de Will Salas, que además encuentra una aliada muy interesante, que es nada más y nada menos que la hija de su némesis. Sí, porque fíjate, el otro personaje interesante es Cillian Murphy. Cillian Murphy, que hace por cierto, su nombre es Raymond León, ¿no? Sí. Claro, León no necesariamente es un... Es latino. Puede ser latino, pero también León puede tener una connotación más... De guardián. Sí, de que es un depredador. Ah, claro, sí, sí. O sea, ahí el apellido tiene que ver con eso, los depredadores, los leones, los que se comen al resto de las especies, los que están arriba en la cadena alimentaria. Y eso... Pero siguen siendo animales. Siguen siendo animales, sí. Sí, se refleja
una actitud reptiliana, Sí. una actitud donde no hay empatía, donde no hay consideraciones, sino que simplemente usan al otro bajo la instrumentalización. Son una moneda de cambio. Sí, y algo que también me llama poderosamente la atención es que ellos son guardianes del tiempo. ¿Y qué cuidan ellos? Que la gente no tenga más de lo que ellos creen debería tener. Sí, porque en este caso, estas élites sí se divierten, sí tienen cómo recrearse, pero donde se recrean no se puede recrear todo el mundo, No. solamente ellos. O sea, son ellos los únicos que tienen los derechos garantizados. Sí, y viste cómo tienen un estudio y todo de cuánto tiempo hay, ¿no? Entonces dice, mira, aquí hay un exceso de tiempo en el gueto. No tiene por qué haber esta cantidad de tiempo ahí. Y ahí es cuando van por Wills. O sea, cuando tú traes eso a la realidad y sustituyes el tiempo por el dinero, te vas a dar cuenta, Sí, o por la nos vamos a fuerza dar de cuenta trabajo. de cómo funciona el sistema financiero mundial y todas las cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando actualmente con el capitalismo financiero, que que es muy distinto al capitalismo industrial? Es como una especie de moneda virtual. Yo no sé si coincides conmigo, pero es como una especie de Bitcoin lo que se trabaja con la moneda del tiempo. Sí. O sea, es básicamente la criptoeconomía en su máximo apogeo es lo que se está mostrando allí. Y, Fíjate cómo es una película visionaria. claro, ¿y para dónde está yendo el mundo? Sí. Y fíjate con respecto al tema del tiempo, lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial le compra tiempo a los que más recursos tienen. Sí. Porque te voy a poner un ejemplo. Yo que he venido trabajando el tema de la redacción y de la producción audiovisual, ese campo se ha visto cada vez más reducido en la forma en la que demandan el trabajo, porque bueno, la inteligencia artificial está creada precisamente para eso, para poder precarizar y para intervenir el factor humano de tal manera que, aunque yo pienso que eso se le va a revertir al sistema, porque va a llegar un momento en que, bueno, si yo no tengo cómo sobrevivir, cómo trabajar, cómo te compro esos bienes de consumo. Claro. O sea, cómo voy yo a comprar un carro sobre el cual ni siquiera yo he tenido la posibilidad de construirlo, ¿no? Eso va a causar un evidente colapso. No sé si ese colapso está previsto por las élites, un colapso que lo vemos en la película. Claro. Si ese colapso está previsto por las élites para, no sé, para tener un destino maltusiano en el que desaparezcan gente, ¿no? Pero volviendo al tema de la película, especialmente a lo que se refleja en esa dialéctica entre los oprimidos y los opresores, y cuando vemos efectivamente cómo las élites buscan silenciar la rebeldía, eso que es el levantamiento de la conciencia, porque finalmente el personaje de Cillian Murphy, perdón, de Justin Timberlake, Will Salas, lo que representa es un despertar de la conciencia. Total. Y ese despertar de la conciencia lleva a la acción. Entonces, ¿cómo esa acción hace que un sistema que está protegido, que está bien diseñado, que tiene una gran arquitectura, pueda ser derribado? Exacto. Y creo que ahí, porque para poder derribarlo hay que conocerlo. Y creo que ahí juega un papel fundamental la hija del banquero, ¿no? Uh-huh. Y también me llama poderosamente la atención porque es que es un esquema completamente dibujado. Desde el momento cero, cuando Wills tiene su despertar de la conciencia, hasta todo lo que va viviendo, que va encauzando su rebeldía, hasta esa especie de juego de Robin Hood, ¿no? Empezar a robar el tiempo Para dárselo a de los los pobres. bancos para dárselo a los pobres. Llega un momento en el que se convierte en un enemigo tan formidable del sistema que el sistema lo convida a negociar y le ofrece privilegios a cambio de que se quede tranquilo, que es algo que también suele pasar con estas voluntades irreverentes, ¿no? Sí, a veces ha pasado con ciertos personajes Sí. que luego de convertirse en héroes terminan siendo apresados por el sistema. Sí,
Pero en este caso, la película, que es optimista en ese sentido, Wills no declina No. y, y más bien coge más fuerza. No, porque él no Y, quiere convertirse en ellos. exacto. Él no desea convertirse en ellos. Incluso él sabe que puede morir Ujú, al negarse a pactar con el sistema, a exacto. negociar con el sistema. O sea, ya él asumió un papel ante la historia. Sí, ya deja de ser él. Sí, Ahora él es una exactamente. causa Es una causa, vuelvo, repito, se convierte en el despertar de la de la conciencia. conciencia. Bueno, ¿qué otras cosas podemos decir ya al final de este espacio? Nos quedan 5 minutos. Em, nada, la película al final se resuelve ella misma. Y tú te das cuenta que este policía, por ejemplo, muy bien interpretado por Cillian Murphy, eh, más que cumplir un rol dentro del sistema, tenía un tema personal, muy personal con Will, Ujú. que comprometió incluso el funcionamiento de este grupo de seguridad de los Guardianes del Tiempo. Y al final son los mismos compañeros de él dentro de los Guardianes del Tiempo los que terminan como que diciendo, oye, pero hay que parar esto y hay que hacer las cosas de otra manera. Y entonces la película sugiere, ya acercándose al final, que comienza a ocurrir una transformación dentro de lo que son los Guardianes del Tiempo. Sí, de hecho, los mismos Guardianes del Tiempo, y esta película la podemos ver también con un símil con Matrix. Mm. Fíjate, ahí estos Guardianes del Tiempo, que sería más o menos parecido A Mr. a Smith. Mr. Smith, Mm. fíjate que terminan de alguna manera también yéndose contra el sistema. Claro. O sea, diciendo, oye, esto no puede seguir de esta manera, porque además nosotros también somos unos esclavos. Ellos vivían también el día a día. Sí, Y, finalmente, y el personaje que hace Cillian Murphy muere por falta de tiempo. sí, ciertamente. Entonces, y el tiempo que tenía antes de llegar a esa escena fue porque se lo dio Will Salas, que también tiene muchas escenas interesantes esa película. No le paren a los spoilers, vayan y véanla, porque seguramente ustedes van a entender algo que nosotros no. Pero lo importante es que la vean y saquen sus propias conclusiones. ¿No es así, Ricardo? Claro, y por favor, coméntenos aquí abajo, suscríbete, dale a la campanita, dinos, Recomiéndennos qué otras películas claro, trabajar. y díganos qué les parece a ustedes. A lo mejor ustedes tienen cosas que se nos Mm, pasaron a nosotros. totalmente. Para ustedes, Ricardo Romero Romero. Jason Alcalá con sus cucharadas de cinefilia. Chau, chau.